Continuamos en Unidiversidad Noticias. Recuerden que pueden ingresar a www.unidiversidad.com.ar, todo el sistema de medios de la universidad, y allí tienen, bueno, la pestañita de Señalú para que nos vean en vivo vía internet. Lo decíamos, es sin duda la noticia del día, la información que nos brinda la Universidad Católica Argentina a través de su Observatorio de la Deuda Social. Entregó datos de que en un poquito menos de un año se registraron 1,5 millones más de pobres en la Argentina y 600.000 indigentes más en la Argentina, del 29% a fines del año 2015 al 32,9% al tercer trimestre del año 2016. La indigencia subió en este sentido 6,9%. Pablo Salvador, de Fundación Ideal, columnista también de Unidiversidad Noticias en la edición del mediodía, está aquí con nosotros para ayudarnos un poco a entender estos datos. Pablo, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, siempre la UCA entrega datos todos los años, son bastante fieles los datos y todo el mundo los toma, ¿no?, como referencia para analizar las cosas que pasan económicamente en la Argentina. Tu primera mirada sobre estos datos: creció la pobreza en la Argentina en el primer año de la gestión de Mauricio Macri. ¿A qué se deben? ¿Qué factores podemos analizar? Bien, mira, lamentablemente estos números no sorprenden. ¿Y por qué te digo que no sorprenden? Porque en Argentina, ¿cómo hacemos para medir la pobreza y la indigencia? Básicamente nosotros utilizamos lo que se llama la línea de pobreza y la línea de indigencia. Estas dos líneas han ido aumentando mes a mes como consecuencia de la inflación. Claro. Y dado que el año pasado, en el 2016, tuvimos una inflación del 40%, nos sorprende que estas líneas se hayan elevado un montón y haya caído mucha gente debajo de estas líneas de pobreza. Por eso hay nuevos pobres o nuevos indigentes en este último año de gestión. Y además del valor de la inflación se toma por la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, ¿no? Exacto, son ciertos productos que constituyen, como vos bien decís, la parte solamente de alimentos para subsistir, y si a eso le agregamos otros servicios, tenemos la canasta básica total. Y estas dos canastas se van ajustando en función de los precios de cada mes. Tal cual. Y dado que los precios vienen subiendo todos los meses, estas líneas se van subiendo y por lo tanto cada vez más gente va cayendo debajo de estas dos líneas. La pobreza se define por la canasta básica total y la indigencia por la canasta básica alimentaria. Exactamente. Profundizando un poco sobre el primer año de la gestión de Mauricio Macri, manifestando a los funcionarios de que estaba en baja la inflación, incluso los datos del INDEC, incluso aquí en la provincia de Mendoza han dado en baja. ¿Se necesitaba de un año de recesión o de ajuste, de soportar, para después empezar a levantar a nivel económicamente la actividad? Es una lectura muy amplia, pero me parece que se puede ver de esta manera, ¿no? Sí, mira, sin dudas el problema que tenía que resolver el gobierno y que todavía tiene que terminar de resolver es el tema de la inflación. Con una inflación de 40% el año pasado o con una inflación anual de 28% en los últimos 10 años, no podemos subsistir. Ni los comercios, ni las economías regionales, ni los hogares, nadie. Por lo tanto, uno de los problemas que primero tuvo que atacar el gobierno fue el tema de la inflación. Lo va logrando, pero todavía no se nota el impacto en el bolsillo de la gente, todavía no llegan los resultados al bolsillo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que esperar a las famosas paritarias, ¿no? Claro. La inflación está bajando. Si hoy yo tomo en cuenta cuál es la inflación anual, desde enero del 2016 a enero del 2017 ya estamos en el 32%, bastante más bajo del 40% que cerró el año pasado. Y si yo miro de febrero a febrero del 2018, ya estamos en una inflación cercana al 20%, con lo cual estamos bastante cerca de la meta que se propuso el Banco Central, que es entre el 12 y el 17% para este año. Tal cual. Entonces se puede hablar de que estos datos y también los datos de desempleo que han habido, que también ha estado creciendo, o de algunos despidos en la Argentina, es el costo que conlleva atacar la inflación. ¿Cómo se ataca la inflación? Básicamente, ¿cuál es el origen de la inflación? En este caso, los últimos años, el Banco Central sirvió como para financiar al gobierno nacional. Es decir, el gobierno optó por no endeudarse con el exterior, no subir mucho más los impuestos, y la única forma, la única ventanilla que le quedaba era pedirle dinero al Banco Central. Si se emite mucha plata y se genera inflación. Exactamente, cuando uno emite mucho dinero, eso termina impactando en los precios. Supongamos que en la economía solo existe un teléfono celular y un billete de estos nuevos de 500 pesos, ¿no? Claro. Si yo quiero cambiar ese billete por ese teléfono, yo entrego mi billete, me das el teléfono y listo. Ahora, ¿qué pasa si el Banco Central crea otro billete de 500 pesos? Ahora en la economía tenemos ese único celular y dos billetes de 500 pesos. Por lo tanto, si yo quiero cambiar el celular por los pesos, ahora tengo que entregar 1.000 pesos por ese teléfono. Es decir, los precios se van para arriba. ¿Por qué? Porque no aumentó la producción de bienes y servicios. No hubo inversión
por lo tanto todo se fue a precios. Claro. Entonces, si yo quiero combatir la inflación, lo que tengo que dejar es dejar de emitir inmediatamente. Y esto enfría en gran medida de la economía, que es lo que ha pasado el año anterior. Claro, absolutamente. Si cortás esa entrega de dinero por parte del Banco Central, tenés que buscar dinero afuera. Es lo que ha hecho un poco el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se ha estado dando esto según tu mirada? Exactamente. Esta gestión, digamos, a diferencia de la anterior, lo que ha hecho es, en lugar de financiarse a través del Banco Central, es salir a buscar dinero al exterior. Y primero generar la apertura por diferentes juicios o trabas que teníamos en las gestiones anteriores. Primero trató, digamos, de normalizar un poco la macroeconomía, es decir, bueno, somos buenos pagadores, vamos a ser buenos pagadores, vamos a solucionar todas las deudas que tenemos para atrás, confíen en nosotros, vuélvanos a prestar a tasas razonables. Claro. ¿Por qué? Porque ni en la gestión anterior ni esta han querido tocar los impuestos, que es la tercera vía de financiación. ¿Por qué? Porque Argentina hoy tiene una presión tributaria del orden del 40% del PBI. Si seguimos subiendo la presión tributaria, digamos, ahorcamos a todo el sector productivo y tenemos una presión fiscal de país nórdico o de Alemania o de Francia. Claro, tal cual. Entonces este gobierno está optando por endeudarse con el exterior. A día de hoy, ¿es preocupante el nivel de deuda que tenemos? No. Dentro de 1 o 2 años tampoco va a ser preocupante. Va a ser preocupante si no entran las inversiones que el gobierno espera para luego poder devolver ese dinero que hemos pedido prestado. Tal cual. El gobierno está impulsando una reforma tributaria. No se conocen los detalles, pero te pregunto a vos como especialista, ¿cómo puedo ordenar a la macroeconomía, ordenar el tema de los impuestos? ¿Por qué? Porque tenemos una presión tributaria creo que más del 40%, si no me equivoco, y eso afecta mucho el bolsillo, al día a día, para hablar de la cotidianidad, de lo que tiene que ver con la economía, y teniendo en cuenta con estos datos de que cada vez hay más pobres, o en este último año crecieron los pobres. ¿Cómo puede mejorar la macroeconomía una reforma de los impuestos, de la forma de tributar que tenemos? Bien, el ministro de Hacienda, Duhovne, ya ha dicho que están estudiando una reforma tributaria, pero recién va a ser para el año próximo. Sí, ¿Por qué? Porque esto lleva mucho tiempo, tienen que hacerlo muy bien planificado, muy bien pensado para no, digamos, desbalancear los ingresos y los gastos. Hoy el gasto público en Argentina es muy grande, estamos teniendo mucha gente, hay mucha población vulnerable que está sostenida con este gasto público, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se recorta el gasto y cuando recortamos los impuestos. Claro. Pero sin dudas, hoy el país lo que necesita es una baja del gasto público, donde en algunos subsidios, por ejemplo hoy, 60% de ese gasto público son sueldos. Claro. Ahí no lo podemos tocar, sobre todo si el gobierno no quiere despedir empleados públicos. Claro. Otro 30% son los subsidios y un 10% es la inversión que hace en obra pública, que tampoco se puede tocar. Y en ese 30% de subsidios ahí tenemos la AUH, subsidios de desempleo, los subsidios a la electricidad, al gas, etcétera. Y por ahí es donde está apuntando el gobierno. Es decir, apuntó a eso para empezar a reducir y que haya más inversión. Así es, está apuntando a recortar el gasto público por ese sector, por ese 30%, para luego, una vez bajar ese gasto público, poder recortar un poco los impuestos. Y de esa manera que termine de despegar o de arrancar la economía. Muy bien. Había otro tema también en agenda, y de la agenda de la provincia de Mendoza, que tiene que ver con la situación en Brasil, ¿no? Nosotros como principales exportadores hacia nuestro vecino. No está bien Brasil, está en recesión, incluso su segundo año consecutivo, si no me equivoco. ¿Cómo está la situación? ¿Están bajando las exportaciones? ¿Y cómo hacemos nosotros para también diversificar un poco, buscar otros lados para vender, teniendo en cuenta que, Brasil no está bien? Bien, como vos decís, Brasil viene de una crisis muy profunda. En el año 2015... el PBI, la economía brasileña, cayó casi 4% y el año pasado cayó 3,6% más o menos. Y recién se espera que este año tenga algo de crecimiento. Tampoco va a ser un crecimiento exponencial ni muy importante. Va a ser entre un 0,5% y un 1% lo que va a crecer la economía brasileña. Y esto sin duda nos va a favorecer, claro, tanto a Mendoza como a Argentina. ¿Por qué? Porque Brasil es el primer socio comercial de Argentina. Claro. Un 16% de las exportaciones de Argentina van a parar a Brasil. Claro. Y Brasil es el segundo socio comercial de Mendoza. Un 20% de las exportaciones de Mendoza van a parar a Brasil. Por lo tanto, si a Brasil le va mal, a Argentina y a Mendoza le va mal. Y si a Brasil le va bien, a la inversa. Entonces, si a Brasil este año le va bien, es decir, si su economía crece, aunque sea el 0,5, el 1, el 1,5%, eso quiere decir que los brasileños van a tener más dinero para gastar. Va a aumentar el consumo de productos locales, es decir, de productos brasileños, y también van a aumentar las importaciones de Brasil. Y aquí es donde nos favorecería tanto a Mendoza como a Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque hoy le vendemos muchos productos a Brasil y ellos nos comenzarían a comprar nuevamente. Y con respecto a las exportaciones, las exportaciones de Mendoza en el 2016 comparado con el 2015 aumentaron en volumen apenas un 5%. Es decir, en cantidad vendimos más en total
5%, y en precios se mantuvieron estables, porque los precios de los commodities no nos favorecieron el año pasado. Y las economías regionales, con un poco normalizando la situación del dólar y la inflación, es el puntapié para que mejoren, ¿no? Sí, sin duda, el tema de la inflación es fundamental, como yo mencioné hace un momento, para todos, ¿no? Sobre todo para las economías regionales. Luego, el tema de la carga impositiva también. Claro, mucho costo interno. Exactamente. Si yo logro bajar la inflación y por otra parte logro bajar un poco la carga, la presión fiscal que tienen las empresas, las economías regionales, sin duda nos vamos a hacer más competitivos. Y para ponerte un ejemplo, yo te decía que Argentina tuvo el año pasado una inflación del 40%, Sí. Chile tuvo una inflación del 3% en todo el año. Con eso no podemos competir. Claro. Argentina tiene una presión fiscal de 40% en términos del PBI, Chile tiene una presión fiscal del 25%. Es imposible competir con esos números. Tal cual. Hoy la provincia dio datos de la inflación 1.6, si no me equivoco. 1.6. ¿Qué proyección, si tenés datos, si no, no hay ningún problema, de fundación ideal de inflación en Mendoza o en la Argentina para este año? Nosotros no llevamos las medidas de inflación, pero sí vemos qué es lo que pasa en el mercado, qué es lo que espera el mercado y cuál es la proyección que podemos hacer. Bien. Yo te comentaba que el Banco Central se puso como meta entre un 12 y un 17% anual para este año. El mercado espera que esté más cerca del 20, del 22 este año. ¿Es alcanzable todavía la meta del Banco Central con este 2,5 que hubo a nivel nacional y con el 1,6 que hubo en Mendoza? Sí, es alcanzable. Si hemos tenido 2,5 a nivel nacional este mes, si tuviésemos, por ejemplo, 2,5% también en el mes de marzo, y a partir de ahí tenemos una inflación mensual de entre el 1 y el 1,5% mensual hasta diciembre. O sea, que baje 1% en 2 meses, por ejemplo, la inflación. Exacto, que a partir de abril la inflación mensual fuese entre el 1 y el 1,5% mensual, llegaríamos a la meta de inflación del 17% anual. Proyectada en los presupuestos, por Exactamente, ejemplo. por lo tanto no es lejos, no está lejos del objetivo. Ahora va a ser difícil, el Banco Central va a tener que seguir trabajando muy duro, muy arduamente para poder llegar a ese objetivo. Tal cual. Pablo, muchas gracias por la venir, ha sido un gusto. Ha sido un gusto, gracias. Por favor. Hacemos pausa, ya venimos con más.